una película de la Enciclopedia Británica. El comportamiento de la materia. Si pudiéramos ir a cualquier lugar del universo, o ser de cualquier tamaño, no habría nada que no pudiéramos ver, oler, gustar o palpar. Por desgracia, esto no es posible. Nuestro oído es demasiado débil para oír los sonidos de las distintas galaxias. Nuestros brazos no alcanzan a medir la altura de un edificio. Nuestros ojos no pueden ver las partes del ojo de una mosca, y menos aún las bacterias que cubren la mosca. Por fortuna, podemos usar modelos para ayudarnos a comprender cosas que normalmente no vemos y a simplificar cosas para entenderlas más fácilmente. Un modelo es una herramienta que usamos para representar algo que por ser demasiado grande, pequeño o complejo, no nos es posible manejarlo. A veces hacemos modelos que muestran cómo fue algo en el pasado o cómo imaginamos que será en el futuro. A veces necesitamos modelos que faciliten la comprensión fácil de algo muy complicado. Y otras veces necesitamos modelos que nos ayuden de varios modos diferentes. Esta es la clase de modelo que utilizamos para explicar las formas en que actúa la materia. Definimos la materia como cualquier cosa que tenga peso y ocupe espacio. Esto incluye todo lo que podemos oler, ver, gustar o palpar. Nuestro modelo de la materia es la teoría atómico-molecular y utiliza un elemento básico llamado molécula. Las moléculas son muy pequeñas, pero están compuestas de partículas aún más pequeñas llamadas átomos. Para entender lo que es una molécula, pensemos en este bloque de material de plástico. Supongamos que lo cortamos en dos pedazos, que cortamos uno de ellos otra vez y que seguimos cortando. El pedazo más diminuto posible que cortáramos sería una molécula de plástico. Claro que no podemos cortarlo tanto, porque las moléculas son millones de veces más pequeñas que el filo de un cuchillo. De hecho, aún las moléculas más grandes apenas pueden verse a través de los microscopios más poderosos que existen. Aunque las moléculas son sumamente pequeñas, son muy importantes. Son las causantes de muchas cosas que damos por sentadas. Son las moléculas de esta tinta las que le proporcionan su color rojo. Son las moléculas de aceite las que lo hacen fluir. Y la reacción de las moléculas del agua al frío produce la nieve. Veamos una parte importante de la teoría atómico-molecular. Estas bolas representarán moléculas. La teoría nos dice que las moléculas están siempre en movimiento. Y con esta idea explicamos algo que llamamos las tres fases de la materia. Las tres fases de la materia son el estado sólido, el líquido y el gaseoso. En una sustancia sólida, las moléculas se hallan muy juntas. Se mueven muy lentamente y se pegan mucho unas a otras. Las moléculas muy unidas forman objetos sólidos, duros, como los diamantes. Pero no todos los sólidos son duros. Pensemos en lo fácil que es estirar un pedazo de goma elástica. O veamos otro sólido, la tiza. Podemos escribir con ella porque al rozar la pizarra se le caen partículas pequeñas y se adhieren a esta. Las moléculas de los líquidos se mueven más rápidamente y no se unen tanto. De modo que en vez de darle forma a la sustancia, toman la forma de cualquier recipiente. Todos los líquidos no se comportan igual. La miel fluye mucho más lentamente que la leche.
En los gases, las moléculas se hallan más separadas aún que en los líquidos. Apenas se unen y se mueven mucho más rápidamente. Como no se adhieren unas a otras, ni siquiera toman la forma del recipiente. Escapan y se dispersan en todas direcciones. Como en los sólidos y en los líquidos, las moléculas de los gases no actúan siempre de la misma manera. Algunos gases son muy pesados. Y otros, como el gas que lleva este globo, son muy ligeros. La teoría atómico-molecular hace mucho más que explicar por qué hay 3 estados en la materia. También explica cómo cambia la materia de un estado a otro. El hielo es un buen ejemplo. Si le añadimos energía calorífica, esta hace que las moléculas se muevan con más rapidez y que se separen. El hielo pierde su forma rápidamente hasta convertirse en un charco de agua. Algo parecido ocurre cuando calentamos un líquido. Al calentarse el agua, las moléculas se mueven más y más rápidamente y se separan más y más. Dentro de la tetera, el agua líquida se transforma en un gas invisible que se llama vapor de agua. Pero al escapar este vapor de agua, enseguida vuelve a ser líquido en forma de millones de pequeñísimas gotas de agua que llamamos simplemente vapor. Aunque una sustancia parezca diferente después de un cambio físico, sus moléculas siguen siendo iguales. Lo único que cambia es su comportamiento. Este modelo de la materia que hemos llamado la teoría atómico-molecular, caracterizado por moléculas que se unen cuando se enfrían y se separan cuando se calientan, nos ayudan a entender otros 2 cambios físicos, la dilatación y la contracción. Veamos un ejemplo. Esto es mercurio. Es un metal que se mantiene líquido a la temperatura ambiente. Si lo calentamos, no ocurre casi nada. Y si lo enfriamos, tampoco vemos nada. Pero aunque no veamos nada interesante, las moléculas de mercurio están muy activas, haciendo que el mercurio se dilate y se contraiga. Repitamos el experimento de un modo ligeramente distinto. El mercurio que contiene este termómetro es idéntico al mercurio que acabamos de ver. La única diferencia es que este mercurio está en el pequeño depósito de cristal al fondo del termómetro. Si calentamos el mercurio, las moléculas se mueven más rápidamente, pero en el depósito no hay suficiente espacio para tanto movimiento de moléculas, de modo que el mercurio ocupa más espacio, o sea, se dilata, subiendo por el tubo del termómetro. Cuando se enfría el mercurio, sucede lo contrario. Al reducir la velocidad, las moléculas ocupan menos espacio y el mercurio se contrae lentamente, volviendo al fondo del depósito. Nuestro modelo puede ayudarnos a entender otras clases de cambios físicos. Por ejemplo, ¿sabemos lo que le ocurre al azúcar cuando lo echamos al agua? Dejamos de verla. Pero el agua sabe dulce, de modo que sabemos que el azúcar está ahí, solo que es invisible. Este es un ejemplo de un cambio físico llamado difusión. Esto es lo que ocurre. Cuando se añade el azúcar al agua, las moléculas de azúcar están fuertemente unidas, como es de esperar en algo sólido. Pero pronto comienzan a cambiar. Las moléculas individuales se separan de los granos. Al rato, las moléculas de azúcar se han esparcido uniformemente entre las moléculas de agua. El azúcar sigue estando presente, pero las moléculas son tan pequeñas que no las vemos. Por eso el azúcar se hace invisible. Este es otro ejemplo de difusión. Pero en lugar de azúcar disolveremos este polvo de color púrpura en el agua. En cuanto añadimos el polvo,
sus moléculas comienzan a separarse y esparcirse entre las moléculas de agua. Si nos vamos y regresamos al cabo de un rato, hallaremos que las moléculas del polvo se han difundido por completo y el agua está de un color púrpura uniforme. Es importante recordar que las moléculas no cambian en absoluto durante los cambios físicos. Lo único que cambia es el modo en que actúan. La teoría atómico-molecular puede ayudarnos a entender cambios que son muy diferentes a los cambios físicos. Veamos algunos ejemplos. Utilizaremos nuestro modelo para explicar también estos cambios. Pero en este ejemplo, los átomos se reorganizan para formar nuevas moléculas y crear nuevas sustancias. A estos cambios los llamamos cambios químicos. La idea de transformar una sustancia en otra no es nueva. Durante la Edad Media, por ejemplo, los alquimistas creían que podían hallar un método mágico para convertir plomo en oro. Nunca lo consiguieron, pero pensaban que lo lograrían por lo que ocurría cada vez que calentaban un poco de este polvo de color castaño. Al examinar el polvo caliente, hallaban que había ocurrido algo interesante. El polvo no había cambiado mucho, pero estaba mezclado con pequeñas bolitas de mercurio. El polvo no se parece en nada al mercurio, pero cada vez que se calienta, aparece el mercurio. La aparición del mercurio no tiene nada que ver con magia. Es simplemente un ejemplo de un cambio químico. En un cambio químico sencillo, comenzamos con moléculas de una sustancia, ese polvo de color castaño, por ejemplo, y hacemos que se transformen en moléculas distintas. En el proceso, se crea una sustancia nueva. Gracias a la teoría atómico-molecular, podemos predecir los resultados de muchos tipos distintos de cambios químicos. Durante los últimos 50 años, esta habilidad para predecirlos ha producido numerosas sustancias que no existían antes. Tenemos nuevos medicamentos para curar enfermedades, nuevos procedimientos para fabricar los productos que necesitamos y deseamos, nuevos y mejores métodos para producir energía. Todas estas cosas y mucho más, porque tenemos un buen modelo para explicar y predecir el comportamiento de la materia.